Vives con diabetes, pero también padeces insomnio y te preocupa que no dormir esté subiendo tus niveles de glucosa. Yo soy la doctora Suraima Corona y quiero que me acompañes en este video porque te voy a contar cuál es la relación que existe entre el sueño y la diabetes y cuáles son todas esas cosas que puedes hacer por ayudarte a mejorar. Acompáñame. La medicina del sueño nos ha enseñado todas las ventajas que los seres humanos obtenemos a partir de un bien dormir. De hecho, actualmente se le llama también medicina de restauración a la medicina que estudia la arquitectura normal del sueño. Por ahí quiero comenzar. Te quiero contar que normalmente los seres humanos tenemos un sueño fisiológico que tiene la función de reparar nuestras células. Este sueño fisiológico corresponde a una buena cantidad del tiempo de nuestras vidas. Hoy se sabe que buena parte del tiempo que vivimos nos la pasamos durmiendo. Y esto tiene una función fisiológica, precisamente una de ellas es buscar que nuestras células logren la reparación, logren trabajar y eliminar todas esas sustancias que se producen a partir de la oxidación o de la respuesta oxidativa de todas nuestras células. Todas esas sustancias que nos pueden provocar enfermedad o envejecimiento prematuro. También se sabe que mientras dormimos eliminamos toxinas, pero poco se ha dicho del efecto en el metabolismo que tiene el bien dormir. Hoy sabemos, a partir de múltiples estudios que se han realizado a lo largo de la historia de la humanidad, pero sobre todo en épocas recientes, que mientras dormimos también logramos mantener en orden la producción de las hormonas que son capaces de controlar nuestro apetito. Se sabe que las personas que no duermen bien durante la noche tienden a tomar malas decisiones alimentarias durante el día. Seguramente lo has notado. Cuando no puedes dormir bien o tuviste una mala noche, es más fácil que durante el día se te antojen alimentos poco saludables, más sabrositos o llenos de azúcares o calorías. Y esto es porque durante la noche, sobre todo cuando el sueño es nocturno, nuestro cerebro mejora la producción, estimula y mantiene la producción de hormonas que se secretan únicamente durante el sueño, que favorecen el metabolismo humano. Además, se ha visto que las personas que no duermen durante la noche tenemos a una invitada especial. Que no dormir durante la noche puede hacer que tengamos hiperinsulinismo. Te lo he contado antes. Cuando una persona está produciendo demasiada insulina, es mucho más fácil que tenga más apetito. Y esto es porque la insulina estimula precisamente nuestra necesidad de consumir alimentos. Sobre todo alimentos que están azucarados o que nos van a dar una subida de glucosa, porque pues la insulina tiene como sustrato fundamental la glucosa. Entonces, hoy sabemos que puede ocurrir una cadenita de acciones Entonces, hoy sabemos que el insomnio puede desencadenar una serie de eventos desafortunados respecto a tu salud. No dormir puede causarte enfermedades realmente interesantes. Hoy existe una íntima relación entre, por ejemplo, la apnea del sueño, que es un trastorno del dormir muy común, con infartos y enfermedades de tipo eventos cerebrovasculares, embólicos y demás. Entonces, yo te quiero platicar que el sueño tiene varias fases y que la presencia de cada una de estas fases tiene una razón de ser. Esto se llama la arquitectura normal del sueño. De ahí que utilizar una pastilla para dormir, sobre todo de tipo benzodiazepina como clonazepam, diazepam, alprazolam o incluso el zolpidem, puede sí causarte sueño, pero no ayudarte a mantener una arquitectura normal del sueño. Por eso no es lo más adecuado. Y yo sé,
Si tú estás mirando este video y llevas algún tiempo, o por no decir algunos años, consumiendo estas pastillas para dormir, probablemente puedas llegar a sentirte un tanto frustrado por la información que te voy a dar. Pero yo quiero que la utilices sabiamente y que esto te impulse a buscar un verdadero tratamiento, un tratamiento adecuado de todos los trastornos del sueño que existen, para que no solamente te limites a tomarte una pastillita y listo. Porque además, dicho sea de paso, esta pastilla aumenta la concentración de un neurotransmisor como el GABA, por ejemplo, vinculado a sedar, a perder la conciencia, pero no a llevar a tu cerebro a pasar por todas estas etapas que naturalmente debe tener el sueño fisiológico. Entonces, pues sí dormirías, pero más bien estarías como en un estado un tanto inconsciente más que durmiendo. Por lo tanto, la reparación celular que tu cuerpo necesita, pues puede no estarse llevando a cabo adecuadamente. Existe una amplia gama de trastornos del sueño que deben ser revisados. Yo sé que probablemente con este video tengas un norte, estés mejor orientado, pero es muy importante que lo consultes. Te digo, hoy actualmente ya es posible encontrar clínicas de los trastornos del sueño en donde se pueden diagnosticar la gran mayoría de los trastornos, que además hay unos que son más comunes y te los voy a contar. No lo desestimes. Es muy importante que tú sepas qué tipo de insomnio, si es que tu problema es el insomnio, tienes. Porque has de saber que existe el insomnio de conciliación o el de mantenimiento, por ejemplo. Es decir, personas que se van a dormir pero no pueden conciliar, no pueden empezar a dormir. O personas que sí pueden empezar a dormir con facilidad, pero que en la madrugada o a medianoche se despiertan. Dicho sea de paso, en este punto, en este tipo de insomnio, es muy común que encontremos precisamente la diabetes mal controlada. Esta es una mala asociación, digamos una asociación desafortunada, una mala coincidencia. Es posible que la persona no tenga ningún trastorno del sueño, no tenga ningún tipo de insomnio, pero que su diabetes mal controlada, con cifras de glucosa muy alta, la obliguen a ir al baño, a orinar frecuentemente, y esto pues desafortunadamente interrumpa su sueño. Entonces se ha tipificado que esta diabetes mal controlada, del tipo que sea, puede representar un trastorno del sueño. No porque en sí lo sea, sino porque causa estas alteraciones en la continuidad del sueño. Entonces, pues si a ti te está pasando, lo más adecuado es que vayas directo con tu médico, que busques atención profesional para que no vivas con cifras de glucosa tan altas. Créeme, es posible. Desafortunadamente hay personas que con mucha frecuencia se identifican con vivir con la glucosa alta. Lo escucho mucho, lo leo todo el tiempo. Gente que dice, yo soy de tener la glucosa en 300. Para mí es normal tener la glucosa en 400. Yo siempre traigo la glucosa en 200. Lo normalizan. Y a la hora que normalizamos un problema, como por ejemplo los trastornos del sueño, pues pasa a ser un problema no resuelto, un problema que ahí persiste, que ahí se queda, pero que no buscamos solución para él. Por eso yo te recomiendo que si tu problema es que estás orinando frecuentemente y esto te despierta por las noches, busques atención profesional. Ya sea que se trate de un problema de glucosa alta, muy alta, o que tengas un crecimiento prostático benigno o no, tu próstata esté muy grande y entonces esto haga que estés yendo al baño con frecuencia. Son como las cosas más comunes, tienen solución. Los médicos diabetólogos podemos ayudarte con la diabetes y el urólogo, por ejemplo, puede ayudarte a tratar cualquier crecimiento prostático que te esté causando síntomas urinarios, sobre todo la nicturia, que vaya que puede ser un verdadero lastre. Ahora, otro tipo de trastorno del sueño o afección que puede causar que no te repares bien por la noche o que el sueño no cumpla su función en tu cuerpo es la apnea del sueño, antes conocida como SAOS, que por sus cifras significa síndrome de apnea o hipoapnea obstructiva del sueño. Esto es un trastorno del dormir bien tipificado que gracias a Dios tiene tratamiento, tiene un tratamiento adecuado, muy útil,
pero que desafortunadamente muchas personas viven sin siquiera darse cuenta. Te cuento cuáles son algunos de los síntomas. Si tú eres una persona que vive con sobrepeso u obesidad, sobre todo abdominal, y que te despiertas por la mañana muy cansado, que tu pareja te dice que roncas mucho, o incluso tu pareja o la persona que duerme cerca de ti te dice que haces pausas respiratorias. Al dormir es esa persona que miramos dormir y de repente para su respiración y hasta nos preocupa porque parece que no respira, porque en realidad no respiran. Esa persona puede estar teniendo apnea del sueño. Síntomas muy cardinales lo serían la somnolencia diurna, una persona que de estar sentada viendo la televisión se queda dormida, o que incluso ir manejando en un alto se queda dormido. Muchas personas no alcanzan a mirar que la somnolencia diurna es un problema de salud grave. Y pasa lo que te decía anteriormente, lo normalizan. Créeme, no es normal. Pensamos, es que estoy trabajando mucho, es que no he dormido bien, es que me estoy desvelando y por eso estoy durmiéndome durante el día o tengo tanto sueño durante el día. Puede ser que ocurra por eso, pero si tú miras que tus noches sí las duermes, pero que te despiertas cansado, tienes somnolencia diurna, además está asociado a obesidad y sobrepeso, pues probablemente se trate de un SAOS, de una apnea obstructiva del sueño que requiere diagnóstico y tratamiento. La apnea del sueño es un trastorno del dormir que está íntimamente relacionado con los infartos. Una persona que hace pausas respiratorias, entre más pausas haga al dormir y entre más tiempo dure esta pausa, pues es una persona que no está oxigenando bien su cuerpo durante la noche, durante el sueño, que es el momento en el que más se repara sobre todo el endotelio, todos los epitelios. Entonces, esa persona que tiene apnea, que puede ocurrir por muchos años, está oxigenando mal su cuerpo, tiene un mal aporte de oxígeno y esto le puede provocar pronto alteraciones de tipo obstructivas o isquémicas. De ahí la importancia en el tratamiento de la apnea del sueño. Yo te hago mucho hincapié en esto porque créeme que está subdiagnosticado o mal diagnosticado. Muchas personas pueden vivir apneas del sueño, van a consulta, van a sus revisiones mensuales, pero no ser detectados a tiempo, porque pues desafortunadamente el paciente mientras duerme no se da cuenta que tiene este problema. Y solemos diagnosticarlos porque la pareja nos avisa, la persona que duerme con él o con ella nos dice que hace pausas respiratorias. Si tú tienes la duda, lo más recomendable para hacer el diagnóstico es hacer una polisomnografía. En este estudio podemos saber cuántas pausas respiratorias, cuánto dura la pausa y si es necesario utilizar un CPAP, que es un casco, por llamarlo de algún modo, que ayuda a las personas a tener mayor aporte de oxígeno durante la noche. Ya se utilizan tratamientos más formales, cada vez es más común. Aquí en México incluso el Seguro Social puede proveer estos tratamientos y en otros países por supuesto que también. El problema sería que esta persona identifique que no duerme bien, tenga somnolencia diurna y lo que haga sea tomarse un clonazepam para dormir por la noche. Ahí tendríamos un verdadero problema. Desafortunadamente esto es muy común. En vez de diagnosticar ese trastorno del sueño y recibir el tratamiento adecuado. Siempre perder peso es lo ideal para tratar la gran mayoría de los trastornos del sueño vinculados con el aporte de oxígeno o la función de la respiración del sistema alto. Ahora, otra razón que puede afectar la calidad de tu sueño o alterar la arquitectura normal de tu sueño son los trastornos afectivos. Por ejemplo, depresión, ansiedad, burnout, bipolaridad, obsesivo compulsivo, muchos trastornos categorizados en el manual DSM-5 están relacionados a provocar insomnio. Es muy común que veamos personas que padecen depresión o distimias en general que pueden ver afectado su sueño. Sobre todo en aquellas personas que sí concilian pero tienen despertares nocturnos, sobre todo en la madrugada.
Si tú estás presentando esta alteración, es muy importante que acudas con tu médico, de preferencia un psiquiatra, quienes son los específicos para tratar estos trastornos, para que puedan revisar si tú, además del insomnio, estás presentando un trastorno afectivo que puede no ser del todo franco o incluso que ya hayas normalizado. Otras personas que tienden a tener trastornos del sueño o insomnio son aquellos que cambian su ciclo circadiano, es decir, trabajan de noche, duermen de día. Por ejemplo, trabajadores de la salud que tienen que hacer guardias nocturnas. También ocurre muy frecuentemente en las mujeres posmenopáusicas. Todas las mujeres que están pasando por la menopausia o que ya llevan algunos añitos después de la menopausia pueden presentar insomnio. Personas que padecen rinitis alérgica o trastornos obstructivos de la vía aérea superior también pueden llegar a presentar insomnio, pues porque obviamente no pueden respirar o generan más moco por la noche. Entonces, así agrupamos los trastornos del sueño en 4 categorías. Te decía, somnolencia excesiva o somnolencia diurna, mucho sueño durante el día, pues porque no sabemos qué pasa durante la noche. También problemas de conciliación o mantenimiento, esa sería la segunda categoría. En la tercera categoría encontramos a las personas que tienen algunas otras cosas raras durante el dormir. Por ejemplo, quien tiene pesadillas o quien habla durante la noche o se levanta y camina dormido o tiene muchos otros trastornos de la conducta del dormir, desde piernas inquietas o a parálisis del sueño. Y por último, en la última categoría, encontramos a las personas que tienen alterado el ciclo sueño-vigilia. Como te decía, las personas que trabajan de noche y duermen de día, o que de forma voluntaria se duermen a las 3 o 4 de la mañana, por la razón que sea, y entonces pues se despiertan más tarde durante el día. Cualquiera que sea la razón de tu trastorno del sueño, yo quiero dejarte el mensaje bien claro. El tratamiento no es tomar benzodiazepinas, no es ir a comprar clonazepam porque así te lo dijo tu médico. No es el tratamiento. El tratamiento es, primero diagnostico, primero veo qué tengo, por qué no duermo bien, y una vez que ya encontré la raíz del problema, se hace un tratamiento multidisciplinario, ya sea tomar terapia psicológica, que generalmente la cognitivo-conductual es la más eficiente, a lo mejor apoyarme de un fármaco, a lo mejor vigilar los 10 mandamientos de la higiene del sueño que te los voy a contar, porque la gran mayoría, y hablo de más del 90% de los trastornos del sueño, se pueden solucionar únicamente vigilando la higiene del sueño. Entonces, no se trata solamente de tomar una pastillita. Yo sé que a lo mejor le tienes miedo a las benzodiazepinas, al clonazepam, por decir alguno, y te decantas más por la melatonina o la valeriana, ¿no? A lo mejor la hierba se te hace más segura y con eso estás. No, porque aunque la hierba o la melatonina sean más, digamos, menos droga que el clonazepam, de todas maneras no estás atendiendo el problema como debe ser. Recuerda, cuidar tu sueño es importantísimo. Es como cuidar tu respiración o tu digestión, tan así. Pasa que no nos damos cuenta, pasa que normalizamos estas malas conductas y dejamos que vaya pasando el tiempo. No nos damos cuenta de estos trastornos precisamente por la normalización que hacemos. Entonces, si tú estás mirando que tienes un problema a la hora de dormir del tipo que sea, te digo, lo más común es el insomnio, pero puede haber otros, y tú ya buscaste diagnosticarte o tienes una vaga idea de qué es lo que está pasando, yo te invito a que desde hoy empieces a hacer estas 10 cosas, estos 10 tips que te voy a dejar para que notes la diferencia. Si a pesar de hacer esto con mucho cuidado y ser muy riguroso para vigilar estas recomendaciones, sigues presentando alteraciones del sueño, definitivamente tienes que ir a una clínica de trastornos del sueño para que ahí te ayuden a saber exactamente qué está pasando y entonces puedas tomar el tratamiento como debe ser. Te digo, no te conformes con tomar una pastilla para dormir, no es lo ideal porque no estás revisando qué es lo que está pasando. Y si además hablamos de que vives con una diabetes que no está del todo controlada, yo creo que no conviene que utilices este tipo de remedio rápido, pues porque simplemente estás ignorando el problema.
La primera cosa que tienes que hacer sí o sí para mejorar la calidad de tu sueño es vigilar tus horarios. Establece horarios y fíjalos. No se vale, no te ayuda, no te conviene que un día te duermas a las 10 de la noche, otro día a las 2 de la mañana, otro día a las 11 y estés variando tu hora de dormir, porque eso significa que vas a variar también tu hora de despertar. Y si nos vamos más allá, también vas a variar tu hora de desayunar, tu hora de comer, tu hora de cenar y entonces, además de que no estás atendiendo tu problema de sueño, estás causando alteraciones en tu metabolismo. Las siestas son un tema controvertido todavía. Hoy se sabe que sí es bueno tomar siestas, sí se vale tomar sueños o periodos cortos de sueño durante el día, siempre que sean cortos. Busca que tu siesta no rebase los 45 minutos, busca que esté alejada de la hora del despertar y de la hora de dormir y procura que sea en medio de un día activo, con actividad física. Es muy importante que nunca tomes alcohol antes de dormir y que no uses el alcohol para inducirte el sueño. Está comprobado que el alcohol, además de que va a afectar severamente tu hígado, y bueno, si vives con diabetes no te conviene tener un hígado enfermo. Además de eso, el alcohol puede provocar que la arquitectura de tu sueño, acuérdate, la arquitectura son esas fases normales que tiene que presentar tu sueño para que te pueda reparar, las altera. Entonces, nunca uses alcohol para dormir. Si tienes el hábito, deshazte de él lo más pronto posible. Si es un hábito muy marcado, utiliza algún fármaco, pero en cuanto puedas, deja de tomar alcohol. Nunca tomes alcohol. Yo sé que en esta época sobre todo está muy utilizado, pero si tú vives problemas de dormir, no tomes alcohol. Y está además que te diga que tampoco debes fumar. Fumar, lo mismo que el alcohol, afecta severamente tu proceso cerebral para adquirir y entrar en estas etapas del sueño. En la cuarta recomendación te quiero hablar de las sustancias estimulantes, por ejemplo, café, té o refrescos, como por ejemplo ya sabes cuál, chocolates o algunos alimentos estimulantes, incluso por ejemplo como el té verde o la matcha. Evita estas sustancias estimulantes por lo menos hasta 4 horas y si tú tienes mucha respuesta a estas sustancias, 6 horas antes de tu hora de ir a dormir para que el efecto de la sustancia no afecte tu conciliación del sueño. Para la quinta recomendación, te quiero sugerir que evites alimentos o cenas muy pesadas. Se sabe que algunos alimentos pueden inducir pesadillas o que la mala digestión o la digestión pesada puede hacer que tu sueño también sea de mala calidad. ¿Qué sería lo más adecuado? Pues por cierto que si no lo has visto, te invito a que vayas a explorar los videos de mi canal. Tengo uno en el que te cuento cuál sería la mejor cena para una persona que vive con diabetes. Para la sexta recomendación o el sexto mandamiento para cuidar la calidad de tu sueño, seguramente lo has escuchado antes, evita ejercitarte justo antes de ir a dormir. El ejercicio puede llenarte de energía, pero también puede hacer que no concilies rápido el sueño. Estas recomendaciones que siguen pueden ser obvias, pero la verdad es que a muchas personas les está pasando que se van a la cama a dormir sin estar cómodos. No están calientitos, no están cómodos, no están a gusto y entonces a lo mejor están escuchando un ruido constante, a lo mejor una gota de agua, a lo mejor un latoso vecino. Este tipo de cosas que pueden distraer tu sueño o incomodarte pueden desencadenar una serie de pensamientos que te van a llevar a un estado mental en el que no es óptimo empezar a dormir. Entonces, además de buscar estar cómodo, en cuanto a luz, ruido, temperatura, es muy importante que apartes el celular, el iPad, la pantalla de la televisión lo más lejos que puedas de tu cama, porque se ha visto que el estímulo electromagnético o el estímulo simplemente del sonido y de la luz pueden hacer que no concilies, sobre todo si has estado teniendo problemas de insomnio. Yo sé que me vas a decir, la tele me arrulla, la tele me provoca dormir con más facilidad, pero los especialistas en sueño nos están recomendando que no tengamos la costumbre de conciliar bajo el sonido de la televisión. Pero se ha visto que el ruido blanco o los ruidos de fondo
pueden causar sueño. Pueden ayudar a tu cerebro a entrar en esas ondas en las que se empieza a caer en sueño profundo. Entonces, si ese fuera tu caso, has de saber que existen máquinas que pueden generar ruido blanco, que es un ruido que se coloca de fondo y entonces puede generar un tipo arrullo. Puedes usarlos lejos de tu cama y de preferencia que no esté conectada a la luz. Esta última recomendación me gusta mucho, seguramente la has escuchado, porque los expertos nos dicen que lo ideal es reservar la cama únicamente para dormir. No trabajes en la cama, no leas en la cama, no comas en la cama, no estudies en la cama, para que tu cerebro se acostumbre a que ese sea el lugar donde tú vas a descansar, vas a dormir y en cuanto tocas la cama empiezas a sentir la relajación. La verdad es que actualmente esa recomendación a mí me parece que no está del todo adaptada a nuestra nueva normalidad. A mí me gusta decirles a mis pacientes que en realidad lo que puede funcionar es que habituemos a nuestro cerebro. Acuérdate que el cerebro es un órgano como el resto de nuestros órganos que tiene que estar bajo un hábito. Tanto es así que el ciclo sueño-vigilia depende de la luz del sol y de nuestra exposición al sol. Por eso es muy importante que para que duermas bien te expongas a la luz del día. Dicho sea de paso, exponte a la luz del sol. Porque si no lo haces, pues tu cerebro es posible que no tenga tanta facilidad para empezar a dormir. Entonces, un poco hazlo como lo hacemos con los niños. A los niños les pedimos que vayan a la cama a cierta hora. Yo recuerdo cuando era niña en la televisión miraba una canción de Topollillo que nos decía que era la hora de ir a dormir y realmente daba sueño en ese momento. Entonces yo te sugiero que busques tu propio ritual para dormir. Si bien es cierto no te va a resolver todo el problema del insomnio o cualquier otro trastorno del sueño que tengas, sí es importante que hagas de tu sueño un hábito casi como un ritual. Esto es porque el cerebro se acostumbra. Te digo, cuidar los ciclos es muy importante y entre más temprano vayas a dormir, es decir, más cerca de la metida del sol vayas a dormir, va a ser mucho más provechoso para ti, para tu cuerpo. Si hoy estás durmiendo bien, cuida ese hábito porque es posible que en el futuro lo pierdas. Actualmente muchos adultos mayores están durmiendo muy poquito y es una causa de consulta muy frecuente los trastornos del dormir. Yo soy la doctora Suraima Corona, espero que toda esta información te sea de mucha utilidad, sobre todo para que veas que la salud no solamente es tener las glucosas dentro de rangos normales. La diabetes implica que cuidemos todos los aspectos de nuestra vida. Y en tus manos hay muchas cosas que puedes hacer para mejorar tu salud en general. El beneficio no solamente va a ser glucosas bajas, sino va a ser tener un cuerpo mucho más saludable. Si este video te ha gustado, te pido que por favor lo compartas, se lo mandes a todos tus seres queridos para que vean cómo ayudarte, incluso a tu pareja, a tu familia, para que te faciliten esto de dormir mejor. Me regales una manita arriba, eso siempre es de mucha utilidad. Te suscribas a mi canal para que recibas el próximo nuevo estreno. Y además vayas a seguirme a Instagram, ahí estoy como Diabetóloga GDL. Ahí les pregunto todos los días a mis seguidores cuáles son los temas que más les interesa para preparar el próximo video. Y ya para despedirme quiero aprovechar para mandarte un mensaje de Año Nuevo. Yo sé que hemos vivido tiempos difíciles, no sabemos qué es lo que venga en el futuro, pero a mí me gusta mucho pensar que siempre que acumulemos salud vamos a tener energía y fuerza para poder con lo que venga. Deseo para ti y para toda tu familia que todas tus metas se cumplan, que los objetivos que te has trazado los logres, los alcances, que este sea un año lleno de bendiciones, de mucho amor por supuesto, pero sobre todo de mucha salud. Que no se te olvide que este es tu canal y que toda esta información la hago con muchísimo gusto para lograr que juntos la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo. Adiós.